Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Iglesia, te invitamos a que juntos adoremos al Señor. Amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor.
es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Y cantamos hay una melodía para ti. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Aquel que me amó. Adoremos juntos, digámosle al Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó.
corazón hay una canción. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. A una sola voz en mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para ti, mi Rey, para mi Rey y mi Señor. Oh, para aquel que me amó. Hermoso eres, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Eres la fuente de mi corazón, de mi alma, de mi ser. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Y queremos reflejarlo con nuestra vida, Señor. Que nuestra vida se vuelva una adoración pura a ti, Señor. Se vuelva adoración agradable solo para ti. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Son las notas de un hermoso himno que hemos cantado por muchos años al Señor. Feliz y bendecida noche para todos, mis amados hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es adorar su santo nombre. Qué bueno es que la iglesia esté reunida por este medio que el Señor nos ha permitido en este tiempo. Hoy damos gracias al Señor. Mis amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical, donde estamos clamando al Señor que su presencia
sea notoria, que su gloria sea notoria en cada uno de sus hijos, acá en la iglesia, en cada uno de los hogares. Mis amados, reciban este día un abrazo fraternal y queremos decirle que les amamos. A todos nuestros hermanos de acá de la iglesia, que están en Mérida, que están en algún lugar de Venezuela, que están en algún lugar del mundo, queremos decirle, Dios le bendiga. Amigos que en esta hora están sintonizando este servicio dominical, queremos decirles, Dios te bendiga. Estás en el momento indicado y en el lugar indicado para escuchar la palabra del Señor. Mis amados, seguimos declarando en este tiempo que Mérida y Venezuela son de Jesucristo. Hemos traído esta hermosa imagen de nuestros picos y también de nuestra hermosa ciudad de Mérida. Y estamos declarando una Venezuela rendida a los pies de Cristo. Siga orando, por favor, en casa. Amados pastores, Pastor Jimmy, Pastor Agil, queremos saludarles y decirles de verdad, pastores, les amamos. Estamos tan agradecidos al Señor por sus vidas, por el esfuerzo que siguen haciendo para seguir cuidando también de este rebaño. Y damos gracias al Señor, seguimos orando los unos por los otros. Bienvenidos, pastores, sabemos que siempre también son uno de los primeros que sintonizan el servicio dominical de la Iglesia Gran Campaña de Fe. Vamos a tener una oración para pedirle al Señor que una vez más este día se glorifique y se haga presente en este lugar y que sea Él dándonos la palabra, ministrando a nuestros corazones, que sea el mismo Espíritu Santo este día allí en tu hogar, allí donde estás, en el lugar de trabajo, donde estés en esta hora, que sea el Espíritu Santo ministrando todo tu ser, ministrando su poder en medio de la necesidad por la cual estás pasando. Que sea el Señor este día glorificándose. Señor, muchas gracias. Hoy te damos gloria, honor y alabanza, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, Padre, porque esta semana una vez más hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu amor, tu bendición, Señor. Gracias, Padre, porque esta semana has dado aliento y fuerzas al cansado. Gracias, Señor, porque esta semana has fortalecido al débil. Gracias, Señor, porque esta semana has dado consuelo a la familia Guillén Dugarte, Señor, de nuestra hermana Lelia del Carmen y Sabrina. Esta semana, Señor, has recibido en tu presencia a tu hija Lelia Yagnari, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque entendemos, Dios eterno, que tus planes son perfectos. Señor, este día abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro ser, queremos sintonizar, Señor, nuestros oídos a la sintonía celestial para escuchar tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por la adoración y la alabanza que hemos tenido, Señor. Gracias, oh Dios eterno, porque sabemos que tu bendición siempre está con nosotros cada día, Señor. Padre, háblanos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén. Pues también queremos dar la bienvenida, por supuesto, ¿verdad?, a nuestros hermanos del chat. Y cada día, mis amados hermanos, por favor, corran la voz. Mientras que la iglesia no pueda reunirse, por favor, corre la voz para que las personas puedan recibir el alimento espiritual. Quiero recomendarle que si no has visto el servicio que lleva por título Tiempos de Refrigerio, puedas tomar un tiempo esta semana también para que puedas ver el servicio. Hay un tiempo de refrigerio para cada uno de los hijos de Dios. Bueno, el día de hoy, un día especial, un día donde estamos celebrando que es Día del Señor, día de regocijo, día de júbilo. El día de hoy es un día donde podemos dar gracias a Dios juntos por su palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho y es la bondad de Dios. Y hoy vamos a ser muy precisos
en unos puntos que el Señor quiere este día recordarle a muchos y a otros, hablarles por primera vez, que tienen que ver con la bondad de Dios. Tuve la oportunidad hace poco, tal vez la semana pasada, me reuní con mi familia y estuvimos viendo esta película Dios no está muerto, la número 3 de esta serie. Y viendo la película, entonces el Señor me trajo al pensamiento el hecho de esta frase que por muchos años también recordaba, que repetíamos acá en la iglesia junto con nuestro pastor Jimmy, y la frase es: Dios es bueno todo el tiempo. Y la iglesia a una voz dice: y todo el tiempo Dios es bueno. Pensaba en esta frase e inmediatamente pensaba en la bondad de nuestro Señor. Y es que definitivamente la esencia de nuestro Dios, la naturaleza de nuestro Dios es la bondad, es el bien. Dios es el Padre del bien. Y entonces pensaba, desde hace tanto tiempo nosotros como iglesia, años atrás recuerdo, pensaba, hemos estado repitiendo esta frase y entonces me causó, digamos, una impresión ver que en esta película, que tiene tal vez pocos meses de haber sido estrenada, una de las frases que más se denotó allí en esa película fue: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y esto me sorprendió ver inclusive que este actor que estaba ejemplificando a un pastor de origen africano de nombre Jude, en el momento que él muere, que está ya agonizando producto de la explosión que tuvo en aquel lugar en la iglesia, sus últimas palabras en su idioma de origen fueron esas: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y sabe, esto me atrapó una vez más, este pensamiento de saber que definitivamente Dios es bueno, de poder entender que la bondad de Dios nos seguirán todos los días de la vida, como dice el Salmo 23. Su bondad nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Y entonces pensaba, en la Biblia, los 66 libros de la Biblia nos hablan acerca de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero sabe, los salmos están llenos acerca de esta frase que es una de mis favoritas, y es que Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. God is good. All the time, all the time, God is good. Dios es bueno todo el tiempo. Y nos vamos a ir inmediatamente entonces al Salmo 107, el versículo número 1, y estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional, que dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Allí encontramos entonces el origen de esta expresión: Dios es bueno. Dice: su gran amor perdura para siempre. Dios es bueno para siempre. Dios es bueno todo el tiempo. Es bueno nuestro Señor. Y la versión Reina Valera de 1960 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. ¿Qué tal si lo dice? Dios es bueno todo el tiempo. Repítalo en casa y ahora diga: y todo el tiempo Dios es bueno. Dice esta versión: alabad a Jehová porque Él es bueno, y dice: porque para siempre. Escuche bien, para siempre es todo el tiempo, porque para siempre es su misericordia. Y también allí en el Salmo 105 encontramos que dice la palabra: pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Una vez más, Dios es bueno todo el tiempo. Y note usted que dice: su amor inagotable. ¿Sabe? La bondad del Señor es inagotable. Nunca, escuche bien, se acabará
el bien que viene de parte de Dios para sus hijos. Nunca se acabará su bondad, porque su bondad, escuche bien, es inagotable. Y dice, y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Sabe qué bueno es poder decir este día? Dios es bueno para siempre. Dios es bueno todo el tiempo y su fidelidad es de generación en generación. Poder decir este día, Señor, gracias, porque tu misericordia es grande, porque tu amor es incomparable, es tan grande. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que es tan grande que lo dice la palabra, de una y de mil maneras el Señor lo dice. Ahora, hay algo que entonces quiero este día que veamos en el entorno de una enseñanza que está plasmada allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, también está en el libro de Isaías y en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y es que allí podemos ver la bondad de Dios en la vida de un hombre, la bondad de Dios en la vida de todo un pueblo, del pueblo de Judá. Podemos ver la bondad de Dios, pero también me llama la atención acerca de la insensatez del hombre. Y podemos ver entonces que hay hombres que son insensatos. Recordemos la parábola aquella del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó cuando vino la tormenta, cuando vino las olas? Pues la casa se cayó porque aquel hombre fue insensato. Dice la palabra allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Escúcheme bien. ¿Sabe? La bondad de Dios es para siempre. Dios es bueno todo el tiempo. Pero escuche bien, la insensatez del hombre, aún en medio de la bondad del Señor, escuche bien, puede torcer su camino. Y dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de un hombre que en medio de la bondad de Dios, en medio de la respuesta de Dios, en medio de ver el milagro de Dios, su corazón se endureció, se convirtió en una persona insensata, se convirtió en una persona orgullosa. Y entonces eso hizo enojar a nuestro Señor. Voy a pedirle que por favor abra su Biblia allí en el libro de Isaías, porque esta historia también la tenemos en Isaías, como les mencionaba, en el capítulo 38, y vamos a leer este día en la Nueva Versión Internacional, versículos 1 al 8. Y les estoy hablando de la vida de un hombre llamado Ezequías, un hombre que fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Un hombre que se encargó de reedificar aquella muralla que había sido destruida. Un hombre que se encargó de levantar los muros de la ciudad. Un hombre que hizo un reinado ejemplar de los mejores reyes. Un hombre, escuche bien, que él mismo se consideraba como un hombre íntegro delante del Señor. Un hombre que a muy corta, muy temprana edad comenzó a reinar de 25 años, y ya cuando tenía 14 años de estar reinando, ya tenía 39 años de edad, le vino una enfermedad muy fuerte. Y un hombre que tuvo gracia delante de los ojos de Dios, y allí vino la bondad sobre aquel hombre. Y hay tantas cosas que pudiésemos decir este día acerca de Ezequías. ¿Sabe? Ezequías fue ese hombre de Dios que inclusive aparece allí en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesucristo. Ezequías fue ese hombre de Dios para ese tiempo, ese hombre de Dios que escuchaba la voz de Dios, que le dijo a sus hombres, a sus capitanes, a las personas de que estaban allí al frente de guerra, les dijo: ¿saben qué?
Senaquerí, él pone su confianza en la fuerza de ellos y de los ejércitos. Pero nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos, porque Él es el que pelea nuestras batallas. ¿Sabe? Esa expresión viene de allí, de Ezequías. Un hombre que entonces le enseñó al pueblo a confiar en Dios y a que la confianza tiene que estar puesta en Dios. Mira, de verdad me atrapa el poder escuchar y el poder ver lo que Dios hizo a través de este hombre. ¿Sabe? Este rey de Siria, Senaquerí, ellos querían invadir a Judá. Ellos querían acabar con el pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra allá en Segunda de Crónicas que Dios mandó al ángel y acabó con todos estos. Y cuando este hombre, Senaquerí, el rey de Siria, regresa a su casa, los mismos hijos, escuche bien, lo asesinaron, lo mataron. Y allí vemos entonces el respaldo de Dios sobre la vida de Ezequías, este rey que amaba a Dios y que su confianza estaba puesta en el Señor. Vamos a tener la lectura entonces, capítulo 38 de Isaías. Dice la palabra del Señor y leemos en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, decimos aquí en la iglesia. Dice la palabra: por aquellos días Ezequías se enfermó. En aquellos días donde Senaquerí quería invadir Siria, quería apoderarse del pueblo de Judá. Dice que Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Versículo 2, dice la palabra del Señor: Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Por favor, quiero pedirte que prestes atención a estos versículos de lo que el Señor nos está diciendo este día. Sigue diciendo la palabra en el versículo 4: entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor. Nuevamente el Señor envía al profeta a hablarle inmediatamente a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en las manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Versículo 7. Y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado, y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Hermosa historia que voy a pedirte que tú puedas reforzar esta semana allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, y también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, para que puedas tener todos los detalles acerca de la historia de este rey y de lo que Dios hizo. Ahora, allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 35, después que el Señor hace el milagro que acabamos de leer en la vida de Ezequías y que aún le confirma, note usted lo que dice la palabra en el versículo 25. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Ezequías no respondió de manera adecuada, dice la palabra, a la bondad de Dios. Recuerde que estamos hablando acerca de la bondad de Dios. Y estamos hablando de la bondad de Dios y la insensatez del hombre. Dice la palabra: pero Ezequías no respondió de manera adecuada
a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso, dice la palabra. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. En el momento que Ezequías se convierte insensato, hay insensatez en su vida, torció los caminos por los cuales estaba caminando. Y entonces dice la palabra que vino el enojo del Señor contra él y contra el pueblo, contra Judá. Pero entonces dice el versículo siguiente, el versículo 26 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas: entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia, junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Usted va a leer en su casa, ¿verdad? Todo lo que sigue hablando, inclusive del reinado de Manasés, su hijo, que comenzó a reinar a los 12 años de edad, y que el reinado de Manasés fue uno de los terribles, de los reinados más terribles que pudo haber tenido el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén. Ahora, cuando la palabra del Señor dice que este hombre Ezequías se llenó de insensatez, se llenó de orgullo, en ese momento que Dios respondió a la petición de él y de Isaías de sanar a Ezequías e inclusive de darle 15 años más de vida, el Señor le dice a Ezequías: Ezequías, yo te voy a dar 15 años más de vida. Y le sanó. Dice la palabra que entonces Isaías mandó hacer con higo, ¿verdad? Un gran parche para ponerle allí a Ezequías en esas llagas que lo estaban matando, y el Señor lo sanó. Pero este hombre, vienen a visitarlos unos enviados del reinado de Babilonia, y Ezequías, en vez de darle gracias a Dios, escuche bien, y hablarle a aquellas personas del amor de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios había hecho, de que Dios le había sanado, de que Dios los había defendido de los asirios, ¿sabe qué hizo? Empezó a hacer alarde de todas sus riquezas, empezó a hablar de todo lo que poseía. Y entonces Dios le vuelve a hablar a través del profeta Isaías y le dice: ¿sabes qué, Ezequías? Tus hijos van a pasar a ser como esclavos, y va a haber en el tiempo, no en el tiempo que tú estés reinando, va a haber mucha destrucción, y todo lo que hay ahora en este palacio, en este reinado, se lo llevarán los babilónicos. ¿Y sabe qué dijo Ezequías? Bueno, como no va a ser en mi tiempo, pues tranquilamente estoy de acuerdo con eso que el Señor dijo. Mira, cómo un hombre puede llegar a llenarse de insensatez y llegar entonces a ofender al Señor. Hoy vamos a ver rápidamente entonces 4 principios bíblicos que debemos tomar en cuenta en medio de la prueba. Recordemos que Ezequías está pasando por una prueba bien significativa. Está pasando por una prueba donde está a punto de ser invadido por los asirios. Está a punto de vivir una guerra donde prácticamente ellos, si no contaban con la ayuda del Señor, iban a ser destruidos. Y está a punto de perder su misma vida. Y entonces está pasando por ese desierto, por esa prueba, por esa circunstancia de enfermedad, y por esa circunstancia donde estaba siendo una presa fácil para que su gobierno cayera, su reinado cayera. Y encontramos entonces el primer principio, y es la profecía. Encontramos al profeta Isaías, que viene y habla con Ezequías y le dice de una manera muy tajante, le dice, al verlo de esa manera como estaba, le dijo:
así dice el Señor. Pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Sabe? Generalmente estamos esperando, ¿verdad? En medio de la prueba, en medio de la situación difícil, en medio de la tribulación, escuchar palabras agradables, ¿verdad? Escuchar, mira, así dice el Señor, te vas a levantar de esa cama, así dice el Señor, vas a ser sanado, así dice el Señor. Pero mira, Isaías fue y le dijo, así dice el Señor, te vas a morir. Pon todo en orden. Así dice el Señor, le está hablando Isaías a Ezequías. Pon tu casa en orden porque te vas a morir y no te vas a recuperar. Y sabe, Dios tiene una profecía para sus hijos y esa profecía está escrita en su palabra. Recordemos que la palabra del Señor dice que en el pasado Dios habló por medio de sus siervos los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y sabe, la palabra, la Biblia está llena de profecías que nos hablan acerca de la bondad de Dios. Nos hablan acerca de todo lo que Dios tiene para sus hijos, aun cuando estamos en medio de la prueba. Y entonces en medio de la prueba, el primer principio que usted y yo tenemos que tener pendiente y prestarle atención es a la profecía. Y dice la palabra allí en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículos 2 y 3, dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás, dice el Señor. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Sabe? El Señor nos dice este día: hijo, cuando pases por el fuego, no te quemarás porque yo estaré contigo. Cuando estés allí en esas mareas profundas donde se viene contra ti la fuerte ola, el Señor dice: no te ahogarás porque yo estaré contigo. En medio de la prueba, entonces usted y yo tenemos que tener en cuenta la profecía, tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor, tenemos que tener en cuenta las promesas del Señor, que dice la palabra que son sí y amén. También dice la palabra en Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y dice que son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe? En medio de la prueba, el Señor dice: ten presente la profecía. Él nos ha prometido, nos ha profetizado, nos ha dado como profecía que Él tiene para sus hijos planes de bienestar. Y también encontramos allí en la palabra, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 19, que el Señor dice: he aquí yo hago cosa nueva. ¿Cuántos reciben este día la palabra? ¿Cuántos reciben hoy que estamos seguramente pasando por en medio de una prueba? Reciben esa profecía del Señor. Dice: yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe? Está hablando el Señor. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Dice también la palabra en Isaías 41, en el versículo 10: no temas porque yo estoy contigo. En medio, mi amado hermano, de la prueba, tenga en cuenta la profecía del Señor. Él te dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi amado hermano, entonces, número uno, en medio de la prueba, tengamos presente la palabra del Señor, tengamos presente sus promesas, tengamos presente la profecía. Eso fue lo que ocurrió en aquel momento con Ezequías. Ezequías, en medio de esa prueba difícil, vino la profecía de parte de Isaías, hijo de Amós. Y la profecía fue directa. Le dijo: mira, pon las cosas en orden porque te vas a morir. Prepara, ordena tu casa. Y sabe, el Señor este día nos dice, en medio de la prueba, el Señor nos dice: pon las cosas en orden. Prepara todo lo que tienes que preparar. Y el Señor dice:
está preparado, dice el Señor en esta hora, en medio de la prueba. Necesitamos, mis amados hermanos, escuchar la profecía que viene del Señor. ¿Y sabe qué hizo entonces Ezequías? Después que recibió esa profecía que no le decía nada bueno según lo que él pensaba en ese momento, ¿verdad? Porque ¿quién se quiere morir? Ezequías entonces, dice la palabra, que puso su cara contra la pared y oró al Señor. Nuestro segundo principio entonces es la oración. Diga conmigo, la oración. En medio de la prueba, mi amado hermano, número 1, tenga pendiente la profecía, la palabra del Señor. Y número 2, la oración. Dice la palabra entonces en el versículo que leímos, versículos 2 y 3, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Recordemos que el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama. En ese momento Ezequías lo que hizo fue creer, seguir creyendo en el Señor. ¿Sabes? Lo dijo, ok, Señor, está bien. Tú dices que me voy a morir y entonces, bueno, si está bien, voy a poner todo en orden para dejar ahí a Manasés. No había nacido todavía Manasés. Para que venga otro a reinar. Y está bien, yo me voy a morir. No, ¿sabe qué hizo este hombre? Este era un hombre de fe. Él entonces, dice la palabra, que oró al Señor y suplicó, le rogó al Señor y le dijo al Señor, Señor, recuerda que yo me he conducido delante de ti con lealtad. 3 cosas le dijo al Señor: yo te he sido leal, yo he caminado en integridad, he tenido un corazón íntegro y he hecho lo que te agrada. Y entonces dice que Ezequías lloró amargamente, porque a quien que le dan una noticia de que se va a morir le causa gracia, a nadie, ¿verdad? Y más si la noticia viene de parte del Señor. Dice entonces que este hombre oró y lloró amargamente. Mi amado hermano, cuando encontramos entonces que en medio de la prueba tenemos que tener presente como segundo aspecto, como segundo principio bíblico de Dios, la oración, encontramos tantas porciones de la palabra que nos hablan acerca de que la oración tiene poder. ¿Sabe? La palabra dice allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, por eso confiénsense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Y dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Me gustó traer esta versión, palabra de Dios para todos, porque dice, la oración de quien está bien con Dios, escuche bien, es poderosa y efectiva. Dice la versión Reina Valera, la oración del justo puede mucho. Pero el justo, ¿quién es el justo? Es ese que dice la palabra que está bien con Dios. Mi amado hermano, en medio de la prueba usted y yo tenemos que estar bien con Dios para que esa oración sea poderosa y sea efectiva. No podemos pretender nosotros estar en medio de la dificultad, de la tribulación, del dolor, ¿verdad? Como hablábamos el domingo pasado, en medio de la prueba y estar caminando por caminos torcidos de insensatez y esperar que la oración tenga poder. Esta semana también leíamos uno de los devocionales de la iglesia acerca de que hablaba del control remoto, ¿sí? Y el control remoto, una de las cosas, de las analogías que se hacían allí en ese devocional es que no podemos tener un control remoto para decirle al Señor, a Dios, haz esto o deja de hacer aquello. Me gustaría que hagas esto y esto no lo hagas así. No, ¿sabe? No podemos tener y creer que la oración es ese control remoto que dirige a Dios hacia donde nosotros queremos que Él se dirija o haga las cosas que nosotros queremos que Él haga. No, la oración, mi amado hermano, primeramente tenemos que tener claro que tenemos que estar bien con Dios para que esa oración entonces de ese justo pueda mucho y Dios escuche esa oración. En medio de la prueba, escuche bien entonces, nuestro segundo principio es la oración. Y encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, 14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios,
que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe? La oración entonces va a ser efectiva si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos y no conforme a nuestros deleites. El Señor dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pides mal, pides para gastar en vuestros deleites. Y también allá en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Sabe? Es necesario que el que se acerca al Señor le crea que le hay, que le va a encontrar. Me encanta ese momento cuando el Señor en muchas ocasiones sanaba a los enfermos. ¿Y sabe qué pasaba con esos enfermos? Ellos creían realmente que iban a recibir un milagro. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 7 al 8, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, dice el Señor, y todo el que busca encuentra, y todo al que llama se le abrirá. Recordemos que hemos mencionado en Jeremías 33:3 que dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Eso fue lo que hizo Ezequías. Él clamó al Señor, él oró al Señor y le dijo: Señor, ten presente que yo he sido un hombre íntegro. Ten presente, Señor, que he confiado en ti, que te he amado. Ten presente, Señor, que estoy esperando en ti. Y sabe, dice la palabra que lloró amargamente. Y entonces, allí viene nuestro tercer punto, y es que cuando usted y yo vamos al Señor creyendo que le vamos a encontrar, creyendo realmente que Él va a responder, nuestro tercer punto entonces es que viene la respuesta de Dios. Número 1, entonces, nuestro primer punto que hemos dicho este día es: en medio de la prueba tenemos que tener presente como primer aspecto la profecía de Dios, como segundo aspecto la oración y como tercer aspecto la respuesta. Dice la palabra que leímos: entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que cuando usted y yo clamamos a Él, allí está el Padre inclinando su oído a escuchar la voz de los ruegos de sus hijos. Cuando usted y yo oramos al Señor, allí está, escuche bien, el mismo Jesucristo intercediendo como abogado, diciéndole al Señor, y el Señor está escuchando, y entonces viene la respuesta del Señor. Ahora, la respuesta del Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Sabe? No siempre va a ser lo que nosotros queremos. Alguien por allí escribió acerca de esto, de que Ezequías le pide al Señor: Señor, sáname. Y Dios le dio 15 años más de vida. No fue que le dio 2 meses, ni 3 meses, ni 1 año, ni 2 años. Le dio 15 años más de vida. Y alguien escribió: ¿y qué hubiese pasado si Ezequías no hubiese pedido años más de vida? ¿No hubiese sido mejor? Pues mira, pues son elucubraciones, ¿no?, que finalmente las personas hacemos. Pero sabe, Dios se complació, escuche bien, en darle 15 años más de vida a Ezequías. ¿Y cuál era la responsabilidad de Ezequías delante de Dios? Obedecerle. La responsabilidad de Ezequías delante de Dios era seguir siendo un hombre de fe, un hombre de Dios, y no entonces llegar a ese punto que de la nada cambió a ser un hombre lleno de Dios, a ser un hombre lleno de insensatez. Pero entonces dice: dile a Ezequías: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti, a esta ciudad, los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé a esa ciudad. El Señor le dio 2 respuestas. Una respuesta fue que fue sano Ezequías de muerte. Le dio, aparte de la sanidad, le dio 15 años más de vida. Después encontramos que murió de 54 años y murió pues de una manera natural, ¿sí?
Pero el Señor le dio 15 años más de vida. El Señor dio esa respuesta a Ezequías, y la otra respuesta fue que los defendió de este reinado de Asiria que venía contra ellos. Mis amados hermanos, usted y yo, cuando oremos al Señor, debemos tener en cuenta en medio de la prueba entonces ese tercer aspecto, que es la respuesta del Señor. ¿Sabe? La respuesta del Señor puede ser sí, la respuesta del Señor puede ser no, la respuesta del Señor puede ser no es conveniente, la respuesta del Señor puede ser espera, la respuesta del Señor puede ser es tiempo de que vengas conmigo a mi presencia, es tiempo ya de que prepares, ordenes tu casa, porque ya es necesario, ya tus días, ya llegaste al final de tus días. La respuesta del Señor puede ser inclusive: voy a darte 15 años más, voy a darte 5 años más, voy a darte... Finalmente, mis amados hermanos, Dios es Dios. Y sabe, Él hace como a Él le place. Finalmente, nosotros no somos los que tenemos el control de nuestra vida. Finalmente, Dios tiene el control de todas las cosas que están en nuestras vidas, en nuestro entorno. Dios tiene el control de todo. Y nuestro cuarto punto, ya casi estamos terminando. Entonces, en medio de la prueba, necesitamos una confirmación que Dios realmente, esa respuesta que hemos recibido, viene de Dios. Eso fue lo que Ezequías pidió, una confirmación. Pidió un vellón de parte del Señor. Y dice el versículo 7 que leímos, ¿verdad?, de Isaías 38. Y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda a las 10 gradas que ya ha bajado. También dice otra versión, en la escalera de Acaz. Esa era el vellón que estaba pidiendo, la señal que estaba pidiendo Ezequías. Y dice, y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Ahora sabe que en el libro de Segunda de Reyes, ahí está un poquito más explicado acerca de la señal que pidió Ezequías. Dice en el versículo 8 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y entonces Ezequiel le responde: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y entonces dice la palabra que el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Mis amados hermanos, cuando Dios da una profecía en medio de la prueba, cuando nosotros oramos al Señor en medio de la prueba, cuando viene la respuesta en medio de la prueba, ¿sabe? También viene la confirmación de parte del Señor. Eso fue lo que ocurrió con Ezequías. Eso fue lo que ocurrió también allá con Gedeón. Recordemos que Gedeón le pidió al Señor una señal, un vellón. Dice, después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstrame de la siguiente manera. Y le hizo todo un planteamiento. Le dice: esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y sabe, Dios le concedió esa señal a Gedeón, y eso fue exactamente lo que sucedió. Dice la palabra, cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Sí, así es Dios de maravilloso. Cuando Dios habla, su bondad es tan grande. Cuando Dios nos ha hablado y en medio de la prueba, escuche bien,
nosotros tenemos en cuenta, en primer lugar, la profecía, la palabra. En segundo lugar, la oración. En tercer lugar, estamos esperando la respuesta que viene de Dios. Y en cuarto lugar, la confirmación. Allí vemos la bondad de Dios. Ahora, que no ocurra en nosotros lo que ocurrió en la vida de Ezequías, que de repente él se llenó de insensatez. La bondad de Dios y la insensatez del hombre viene de este hombre, de Ezequías. Después que el Señor le da la respuesta, después que el Señor le sana, después que el Señor le defiende, dice entonces que Ezequías no respondió de manera adecuada. ¿Por qué? Porque se llenó de insensatez. Dice, no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada, a la bondad de Dios. Al contrario, se llenó de orgullo, se llenó de fama, se hizo famoso ante todas las demás naciones por algo que ni siquiera él había hecho, porque lo había hecho era el Señor. Y por eso dice la palabra entonces que vino el enojo del Señor contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero aquí hay algo ya para terminar que es fundamental entonces en la vida de un hombre, ¿verdad?, que ha recibido la respuesta de Dios, que ha recibido el milagro de Dios, que ha recibido la confirmación, que ha recibido la promesa del Señor, y después entonces, ¿verdad?, que ha recibido por alguna cosa, su corazón se llenó de orgullo. Entonces lo siguiente es el arrepentimiento. Me hace pensar esto, en que muchas veces nos encontramos con personas que están clamando al Señor en medio de la prueba. Están rogándole al Señor en medio de la prueba. Señor, necesito esto, necesito que me sanes. Señor, necesito que me des un trabajo. Señor, necesito que restaures mi hogar. Señor, necesito que me ayudes. Y sabe, después que viene la bondad de Dios, que hemos estado hablando, que la bondad del Señor es para siempre, que Dios es bueno todo el tiempo, que la bondad del Señor nos seguirá todos los días de nuestra vida, entonces puede venir la insensatez. Y entonces nos olvidamos del Señor. Cuando estuvimos de rodillas allí en la escalera del altar clamando, y después que el Señor nos bendijo con lo que le pedimos, y después nos hacemos de la vista gorda y nos olvidamos de todo lo maravilloso que ha sido el Señor, nos olvidamos de la bondad del Señor, ¿sabe? Entonces viene el enojo del Señor contra su pueblo. ¿Sabe? Por ninguna circunstancia permita usted que a su vida venga la insensatez, y que en medio de la bondad del Señor usted vaya a crear un corazón orgulloso, un corazón vanidoso. Al contrario, en medio de la bondad del Señor necesitamos ser agradecidos. Necesitamos realmente venir al Señor, y como dice la palabra que leímos, que su bondad, su misericordia es para siempre. Escuche bien, nosotros también podamos alabar al Señor siempre, tener un corazón dispuesto a alabarle, un corazón agradecido a decirle al Señor, gracias Señor por tu bondad. Entonces dice la palabra que hubo arrepentimiento, y con esto cerramos. Es necesario, mis amados, que en nuestras vidas haya arrepentimiento. Cuando nos hemos llenado de pecado, de insensatez, que hay arrepentimiento. Eso fue lo que hizo en este caso Ezequías. Dice, se humilló y se arrepintió de su soberbia. Versículo 26 de Segunda de Crónicas. Sí. Dice entonces, Segunda de Crónicas 32, 26. Dice, se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Mis amados hermanos, definitivamente sin arrepentimiento no hay perdón. Definitivamente si no nos humillamos no hay exaltación de parte del Señor hacia nuestras vidas. ¿Sabe? Es necesario entonces que en medio de la prueba entendamos que el primer principio que tenemos que tener presente es la profecía. Número 2, la oración. Número 3,
la respuesta a esa oración. Y número 4 es la confirmación. Y entonces dice la palabra ahí en Isaías 43, cuando pases por las aguas profundas, dice el Señor, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás, dice el Señor. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, dice el Señor. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo creo que hoy podemos entonces venir juntos a los pies del Señor, a los pies de Cristo, y decirle al Señor, en medio de esta prueba que estamos pasando a nivel mundial, tendremos presente tu profecía. Oraremos, Señor, siempre para que tú levantes nuevamente, Señor, a esta nación, levantes a las naciones. Oraremos, Señor, y esperaremos tu respuesta, Señor, y también estamos esperando que confirmes con señales. Estamos esperando, Señor, las señales y los prodigios de los cuales nos has hablado. Mis amados, hoy es un día especial entonces. También si hemos caminado por un camino torcido de insensatez, de poder arrepentirnos, de poder humillarnos delante del Señor y pedir perdón. Dice la palabra del Señor allá en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y pidiere perdón, entonces yo sanaré su tierra, dice el Señor. Mis amados, hoy es un día especial para creerle al Señor, para creer su palabra. Hoy es un día especial para unirnos. Yo le pido a usted este día, mi amado, que nos unamos en oración este tiempo. ¿Sabe? Ya entramos prácticamente en los últimos meses del año. Ya estamos prácticamente en el último trimestre del año y nos gustaría mucho, de verdad. Estamos pidiendo al Señor, mi corazón gime delante del Señor, poder tener un servicio de fin de año acá en la iglesia, con toda la iglesia presente. ¿Sabe? Oremos al Señor. Si eso es lo que Él quiere, que Él entonces conceda las peticiones de nuestro corazón. Unámonos, mis amados hermanos, en creer la palabra, en orar al Señor, en esperar juntos esa respuesta que viene del cielo y decirle al Señor, confirma, Señor, con tus señales y tus milagros. Vamos a hacer una oración. Y en esta oración yo quiero dirigir a todas las personas que hoy quieren entregar su vida a Jesucristo y decirle al Señor, yo había estado caminando por un camino torcido y mi vida había estado llena de insensatez porque no había podido valorar y dar gracias por la bondad que has tenido desde que enviaste a Jesucristo para salvarme, y que Jesucristo vino y murió allá en la cruz por mí, y yo no había valorado y no te había agradecido porque Él vino y su sangre fue derramada. Hoy es un momento especial para decirle al Señor, yo quiero que vengas a reinar en mi vida, yo quiero que seas mi Padre. Vamos a orar entonces. Yo te voy a guiar en esta oración. Por favor, repita usted conmigo allí en casa. Mi amado hermano, si hay alguna persona invitada, tómele de la mano. Si tienes algún familiar invitado este día, tómele de la mano y repitamos todos esta oración. Diga conmigo: Padre nuestro, amado Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, este día me arrepiento de haber andado en caminos de insensatez, por caminos torcidos. Me arrepiento, Señor, por no haber valorado y haber agradecido tu bondad, Señor, que has tenido por siempre y que será por siempre, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones, que me laves con la sangre que derramó Jesucristo allá en la cruz. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando vengas por tu iglesia yo esté allí en esa lista que tú estás haciendo, Señor. Padre, ayúdame a cada día vivir entonces en tu palabra, esperando en tus promesas, en oración, esperando tu respuesta y esperando la confirmación con tus señales. Muchas gracias, Dios, porque de hoy en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi Padre.
y el bien y la bondad que vienen de ti me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mi amigo, yo quiero felicitarle si usted hizo esta oración de corazón al Señor, invitarle a que siga buscando el rostro de Dios cada día, sigue leyendo la palabra, por favor, sigue congregándote. Si estás aquí en Mérida, estamos acá en la Plaza de Milla, Avenida 3. También quiero decirte, mi amado amigo, que si quieres recibir los devocionales diarios, por favor toma nota de este número que está apareciendo ahí en pantalla, 0424-709-7079. Lo repito, 0424-709-7079. Por favor, toma nota de ese número y regístralo como Iglesia Gran Campaña de Fe y pide: mira, yo quiero recibir los devocionales diarios, o yo quiero recibir ese discipulado para conocer más al Señor. Iglesia, ¿qué tal si levanta sus manos allí en casa? Quiero bendecirle. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia, Gran Campaña de Fe. Gracias por tu iglesia, Señor, local en Mérida. Gracias, Señor, por tu iglesia en Venezuela. Gracias por tu iglesia, Señor, en las naciones del mundo entero, Señor. Hoy, Señor, levantamos manos santas para adorarte, para darte gracias, para bendecirte y para clamar, Señor, en el nombre de Jesús, que abras los cielos sobre tus hijos, que las ventanas de los cielos se abran, Señor, y se derramen bendiciones hasta que sobreabunden en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, hoy clamamos en el nombre de Jesús que las personas que estamos caminando en esa prueba, en esa dificultad, en esa tribulación, Señor, que podamos tener presente la profecía, que podamos tener presente la oración, que podamos tener presente que realmente estamos orando y que tú estás allí escuchando y que vas a dar respuesta, y que podamos tener presente que tú confirmarás, Señor, esa respuesta. Oh Dios eterno, este día te damos muchas gracias porque sabemos que esta semana será una semana llena de tu gloria, llena de tu presencia. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica. Gracias por tu palabra que nos fortalece. Gracias por tu palabra que nos transforma y que nos renueva. Espíritu Santo, gracias por tu ministración. Oramos en esta hora, Señor, que sanes al enfermo. Espíritu Santo, ahora mismo pedimos que esa persona que está creyendo que en el nombre de Jesús, que es Jesucristo el que la sana en esta hora y está esperando ese milagro, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hazte presente en cada hogar y sobre esa zona afectada, sobre ese órgano que está dañado, Señor. Que sea el fuego de tu Santo Espíritu ahora mismo calentando esa zona y que la gente pueda entender esa señal, ese vellón de que tú le estás sanando, Señor. Muchas gracias, Dios. También oramos este día, Padre amado, por la restauración de las vidas. En el nombre de Jesús oramos por la restauración de matrimonios. Oramos, Señor, por el que ha estado en ansiedad, en pánico, el que ha estado en depresión. En el nombre de Jesús este día le declaramos libre, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tu presencia es grande, tu amor es inmenso, Señor, tu poder es incomparable. Señor, hoy te adoramos ya terminando este servicio. Levantamos manos para adorarte, para exaltar tu nombre. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, que el Señor les abrace con los brazos del Eterno acá en la tierra y que podamos ver días llenos de la gloria de Dios. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Síguenos por allí en YouTube, en nuestro canal. Allí podrás encontrar todos los servicios que están disponibles desde el día 22 de marzo. Iglesia, les amamos mucho. Un abrazo a la distancia. Dios te bendiga.
de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdfe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.plog.gcdfe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.